Pues ahora sí, vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Qué te aconseja tu corazón? Es la interrogante que tenemos ahora como tema y justamente vamos a utilizar el mismo versículo que utilizamos la semana pasada, el cual se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan 3, 21. El estudio pasado también teníamos como tema una interrogante que decía, ¿te amonesta tu corazón? Esa era una interrogante. ¿Te amonesta? Tenemos un corazón que nos aconseja, que nos regaña, que nos reprende en el momento que estamos haciendo algo malo. Pues en esta oportunidad, la interrogante con el que hemos titulado este estudio es, ¿qué te aconseja tu corazón? ¿Cuáles son los consejos buenos que pueden venir del corazón con respecto a nuestra relación con el Señor? Primera de Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y ahora nos vamos a enfocar en esa última frase. Confianza tenemos en Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no nos regaña, que no nos amonesta en una manera punitiva. Quiere decir que hay confianza en el Señor. Quisiera utilizar una porción de un libro en donde el autor, Archibald Thomas Robertson, decía lo siguiente con respecto a este versículo. No se trata de una pretensión de estar exento de pecado, sino de la conciencia de estar en comunión con Dios y en su presencia. A eso se refiere. No es una pretensión de que yo no voy a pecar, de que nunca voy a cometer errores, de que no voy a hacer nada en este mundo que afecte a una tercera persona o que ofenda a Dios, sino que debo de tener la conciencia de estar en una comunión con Dios y buscar su presencia a diario. Y dentro de esa comunión y de esa presencia, por supuesto, encontraremos también el perdón de los pecados. Con esta clarificación en mente, vamos a estudiar acerca de la confianza que debemos tener en Dios, el cual va a dar algunas consecuencias en nuestro corazón. Hacemos otra interrogante, ¿cómo podemos mantener la confianza manifestada en nuestro corazón hacia Dios? Pues ahora, a lo largo de este estudio, en los próximos minutos, vamos a tener dos palabras clave que yo son las que quiero que ustedes se lleven en su corazón, que tengan grabadas en su cabeza, que van a ser en donde va a redundar todo el consejo bíblico para el día de hoy. Y esas palabras son santidad y confianza. Santidad y confianza. Un corazón en santidad nos llevará a desarrollar una confianza plena en el Señor. Y estoy seguro que en estos momentos tan difíciles de pandemia, de muerte, de enfermedad, de problemas económicos, de dificultades familiares, a veces nuestra confianza empieza a temblar un poco, pero cuando nuestra santidad se mantiene sana y fuerte, nuestra confianza se mantendrá igual. Creo que la santidad va directamente relacionada a nuestra confianza en Dios, en las buenas y en las malas. Y es por eso que tenemos que, en base a esto, analizar este versículo que estamos analizando desde el jueves pasado. Entonces, como punto número 1 en este estudio, quisiera que reconociéramos la necesidad imperativa de una vida de santidad para poder desarrollar la confianza. Reconocer la necesidad imperativa de una vida de santidad. En el Salmo capítulo 29, versículo 2, usted puede encontrar la siguiente sentencia de parte de Dios. Salmo 29, 2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto lo que nos está queriendo decir es que primero tenemos que reconocer la gloria de Dios y darle a Él su gloria y adorarlo a Dios en la hermosura, en el marco, en el entorno de la santidad. ¿Saben cuál es el problema con la palabra santidad? Hay que verlo claro, directo y las cosas como son. La palabra santidad suena peligrosa para mucha gente. La palabra santidad suena demasiado comprometida, demasiado de iglesia, demasiado de religión, demasiado asusta a la gente el hablar de santidad. Porque para todos nosotros, en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra memoria, la palabra santo o santidad está relacionada a una persona religiosa sumergida en una habitación
totalmente austeros, entregados a un tiempo de oración, entregados al servicio de Dios y a los pobres, que después probablemente el nombre va a estar puesto en un pedestal, o van a hacer una estampita de él, o van a hacer, o alguien puede adorarle de acuerdo a su manera de ser o el legado que dejó sobre la tierra, y de repente muchos doblarán sus rodillas delante de esta persona. Entonces la palabra santidad, si sentimos nosotros, los cristianos de a pie, que nos queda muy grande. Vemos y oímos la palabra santidad como que es algo que está súper arriba y que ninguno de nosotros siquiera podemos tomarnos el tiempo de practicar porque no vamos a llegar a alcanzarla. Ahora, todo esto que les he dicho, ese concepto humano preconcebido en los cerebros de todos nosotros, no tiene fundamento. La santidad no está reservada para 2 o 3 personas sumamente buenos, extraordinarios, que hacen cosas buenas por la humanidad, sino que está reservada para los cristianos creyentes, todos en general. Aún para aquellos que son con alguna tendencia al pecado, aquellos que tienen luchas internas, aquellos que se pelean a diario con su carnalidad, aún para ellos está reservada la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad va a ser el premio, el galardón, el trofeo que vamos a recibir en el momento que venzamos nuestras necesidades más oscuras. A eso vamos a llamar santidad. Si usted, voy a poner un ejemplo simple y común, si usted fuma un cigarro todos los días, o 2, o 3, o 20, y de un día para otro usted dice, debo quitarme este vicio, primero porque le hace daño a mi entorno, porque le hace daño a mi familia, a mi esposa. Segundo, porque me hace daño a mí. Tercero, porque enfoca mis necesidades en eso. Tengo que andar buscando siempre un lugar a donde fumar. Tengo que separarme del grupo porque tengo que salir a fumarme un cigarro. Tengo esto, tengo lo otro, qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes saben las consecuencias que trae fumar. Entonces, cuando uno viene y dice, entonces esa persona en nuestra cabeza no llenaría los requisitos para entrar a la santidad, porque fuma. No estoy diciendo que el cigarro sea bueno, no estoy diciendo que el vicio sea bueno, pero si esa persona entra en un proceso de guerra contra sus propios deseos y contra sus propias adicciones, pudiera llegar a la santidad. Está también reservada la santidad para esas personas que luchan a diario para respetar la palabra de Dios, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. En ese camino el Señor mide el corazón. Claro, vamos a encontrar personas en el camino que van a decir, no, si yo voy a la iglesia y he puesto en oración mi vicio, pero por dentro, en su corazón y en su mente dicen, nunca lo voy a dejar. Digo eso para que la gente crea que lo voy a dejar, pero por dentro se gozan, se privilegian, qué sé yo, bailan en el pecado. Dios conoce los corazones. Ese tipo de personas, por supuesto, no podrá alcanzar la santidad. La santidad imperativa de una vida de santidad. Ahora, la vida de santidad le da gloria de vida al nombre de Jehová. Y es ahí, nuestro esfuerzo diario por vivir en la santidad va a estarle dando la gloria de vida al nombre de Dios en nuestra vida. Nosotros vamos a empezar a darle gloria cada vez que caminamos con un paso firme y sincero a la santidad. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, decía el Salmo 29 en la primera parte del versículo 2. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Y es ahí donde empezamos a hacer esto. Vivimos vidas de santidad cuando tememos a Dios. Ese debe ser el ingrediente número 1 para una vida de santidad. Debemos temer a Dios. Y la palabra temer, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, en otros estudios, es un respeto absoluto, un temor a no irrespetar a Dios, un temor a no faltarle a Dios, un temor a no entristecer a Dios. No es un temor de miedo, no es un temor a la consecuencia, no es un temor al castigo divino. Es nada más una reverencia a Dios, respetar a Dios. A eso se refiere el temor. Y es cuando vivimos una vida de santidad, estamos temiendo a Dios. Así que, amados, dice 2 de Corintios, y vaya por favor conmigo a 2 de Corintios,
capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que es un ingrediente principal en el momento en el que nosotros estamos aceptando que debemos caminar en santidad hacia Dios. Otro de los puntos que vemos acá en cuanto a darle la gloria de vida al nombre de Jehová a través de la santidad es que vivimos vidas de santidad cuando nos vestimos del nuevo hombre. Cuando reconocemos que nosotros hemos recibido al Señor Jesús como Salvador y hay un nuevo nacimiento. Hay personas que han hecho un paso de fe, tal vez porque estaban pasando un momento de tribulación, un momento difícil, porque su amigo o su amiga tal vez le dijo que ese era el camino correcto y levantó su mano o se puso de pie como en automático sin verdaderamente entregar su corazón al Señor Jesucristo, porque le invitaron a ir pero nunca entendió qué era lo que estaba pasando en la iglesia, o nunca le explicaron perfectamente, o no fue discipulado, y todas estas cosas empiezan a hacer mella en el corazón de las personas porque no hay una verdadera transformación en esta vida. Por eso no es solo el hecho de levantar la mano o aceptar a Cristo como Señor y Salvador y anotar la fecha, sino que haya verdaderamente una transformación en la vida. Y aquí, en esta palabra, vemos que parte de nuestra santidad comienza cuando nos vestimos del nuevo hombre. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Y dice la Biblia: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, sobre dos pilares principales: justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros identificamos eso en nuestra vida es porque estamos teniendo un progreso espiritual adecuado. Y entonces vamos a vivir una vida de santidad. Insisto y vuelvo a recalcar: no nos asuste la palabra santidad. Que no rechacemos la palabra santidad porque creemos que el zapato nos va a quedar muy grande. No rechacemos la palabra santidad porque creemos que entonces estamos haciendo un compromiso con Dios mucho mayor de lo que yo creo que puedo cumplir. No rechace la palabra santidad. La palabra santidad es más fácil de lo que pensamos. La palabra santidad es más alcanzable de lo que tenemos preconcebido en nuestra cabeza. Es únicamente necesario entrar en una relación con Dios y la santidad va a empezar a ser progresiva dentro de nuestra vida. Y sin quererlo vamos a poder ver hacia atrás y nos vamos a dar cuenta de las cosas que empezamos a dejar en el camino. Cosas que ya no voy a hacer, no porque yo me las prohibí, sino que por la naturaleza humana, influenciada por el Espíritu Santo, ellas solas empiezan a salir de nuestra vida. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, la vida de santidad trae adoración natural a Dios. Esta es otra cosa que me encanta, porque en este ejercicio de santidad diario, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos la santidad? Lo hacemos, dijimos hace un momento, para poder complacer a Dios, por el temor reverente que le tenemos a Dios, por el respeto absoluto que le tenemos a Dios. Esa es nuestra motivación por buscar vivir en santidad. Entonces, la santidad automáticamente traerá adoración a Dios. Y es ahí cuando tenemos que empezar nosotros a poner en práctica la santidad, adorando a Dios primero. Y entonces vamos a entrar en oración, pasándole un reporte a Dios. Podemos verlo desde ese punto de vista y decirle: Señor, hoy no fumé un cigarro. Y no lo hice por mis pulmones, no lo hice por mi familia, inicialmente lo hice por ti. Porque estoy tratando de dejar eso porque es un vicio que antes controlaba mi vida y hoy quiero que tú seas el que controle mi vida y estoy luchando en contra de él. Como una ilustración, como un ejemplo, Señor,
de mi adoración, estoy entrando en este proceso que le va a costar, que puede ser que caiga mañana y que si hoy no se fuma un cigarro, se lo fume mañana, pero en el proceso usted caerá y se volverá a levantar. No sé por qué estoy poniendo el ejemplo del cigarro, pero no estaba en el estudio, es nada más un ejemplo. Pero porque conozco la lucha de la persona que está adicta a la nicotina, porque conozco la lucha que hay, porque conozco un montón de supuestos tratamientos para poder dejar la adicción a la nicotina. Pero el mejor tratamiento es una vida de santidad, ponérselo a Dios para que la unción del Espíritu de Dios pueda darle la fortaleza y así poder llegar a la presencia de Dios en adoración y decirle, Señor, aquí está mi santidad y con eso te puedo adorar. Siempre en el Salmo 29, siempre en el versículo 2, pero en la segunda parte del versículo dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces ahí entra la santidad. Cuando yo entro santo a la presencia de Dios, la adoración pasa a otro nivel. Pasa a otro nivel, la adoración. Y entonces usted está preocupado en este momento, porque hay dos palabras complicadas que de acuerdo a nuestra psiquis, de acuerdo a nuestros conceptos cristianos y religiosos, están supremamente arriba de mis fortalezas. Y es la adoración y la santidad. Ahora ya me la puso más difícil, pastor, porque no solo tengo que lidiar con algo tan monumental como la santidad, sino que hoy tengo que lidiar con algo monumental como la adoración. Sencillamente no quepo en eso, no soy un cristiano de esas medidas, mi querido pastor. Pues yo le estoy diciendo algo, son cuestiones fáciles. Son cuestiones que son herramientas diarias de todo cristiano. No tenemos que ver estos dos términos para arriba. No tenemos que ver estos dos términos monumentales. No tenemos que ver estos dos términos inalcanzables por nosotros. Los podemos hacer si no Dios no lo hubiera dejado así. Le cuento una historia. Los aviones comerciales, voy a hablar un poquito acerca de esto que conozco algo sobre el tema. Los aviones comerciales están diseñados para ser volados por dos seres humanos, dos pilotos tienen que ir ahí sentados guiando ese avión. Y ante los ojos de una persona que entra por primera vez a la cabina de uno de estos aviones, probablemente diga, no, esto es increíble, tanto botón aquí, tanta palanca, tantas pantallas, tanto eso, tanto lo otro. Las personas deben tener algo especial para poder volar esto. Y la verdad es que no. El fabricante tiene una regla general y dice, cualquier piloto con habilidades estándar debería volar este avión en cualquiera de sus configuraciones y en cualquiera de los momentos críticos del avión. Piloto con habilidades estándar. No tiene que ser un astronauta que ha ido y venido a la luna 5 veces para volar ese avión. Debe tener habilidades estándar y pasar, por supuesto, un proceso de entrenamiento y todo lo que ya sabemos. Pero la palabra de Dios en la santidad y en la adoración es para un cristiano con habilidades estándar. Usted no tiene que ser uno de esos santos que se suben a los pedestales y que se le adoran o que se andan cargando en las procesiones. No tenemos que ser de ese tipo de gente para podernos llamar a la santidad o podernos llamar a la adoración. No vea para arriba estos dos términos. Son sencillos, son fáciles. Dios los ha dejado para que usted y yo los podamos alcanzar. Y que con doblar nuestras rodillas podamos entrar en ese proceso. Entonces, que no nos asusten esta terminología cristiana, bíblica, litúrgica, de iglesia, de religión o como usted lo quiera ver. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Se adora a Jehová cuando obedecemos sus mandamientos. No estoy hablando solamente del decálogo, no estoy hablando únicamente de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Cuando dice la palabra mandamientos, significa todas las recomendaciones que hay en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. Todo lo que incluye las enseñanzas del Señor Jesucristo y todo lo que incluye también todos los consejos que el Espíritu de Dios reveló a través de la Biblia, escrito por hombres inspirados por el Señor, porque es palabra de Dios. Los hombres que escribieron esos libros únicamente fueron movidas sus manos o dictaron a otros que movían sus manos palabras que habían sido reveladas por Dios. Eso es lo hermoso de la palabra. Entonces, todos estos consejos son llamados mandamientos también. Seguir los mandamientos del Señor, cumplirlos o tratar de cumplirlos o morir en el esfuerzo por cumplirlos. A eso se le llama santidad.
Se adora a Jehová cuando le alabamos en cualesquiera de las situaciones de nuestras vidas, cualquiera de las situaciones. Hoy es una muy buena prueba para saber cuándo sale la adoración del corazón, para saber cuándo sale verdaderamente la adoración genuina, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, pero también en medio de la paz, del gozo y de la celebración. En todos esos momentos hay que darle verdadera adoración a Dios. El Salmo 34, versículo 1, Salmo 34, 1, dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendecir a Jehová en todo tiempo significa Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, como dijo Job en su libro. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Siempre tengo que alabar el nombre del Señor en medio de las circunstancias. Siempre lo he dicho y lo repito una vez más. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo que se enferma, vivimos en un mundo que se gasta, vivimos en un mundo traicionero, vivimos en un mundo que nos acecha. Van a pasar situaciones difíciles. No es si van a pasar o no, es cuándo van a pasar las situaciones difíciles en nuestra vida. Van a suceder. Pero aunque estemos bien o no estemos tan bien, eso no debe estar justificando el hecho de no alabar a nuestro Señor. Tenemos que ir en alabanza a Dios, en santidad y en adoración. Se adora a Dios cuando ordenamos nuestro caminar y consagramos nuestras vidas a Él. Un esfuerzo, un pequeño esfuerzo de poder organizar nuestra vida y empezar a alinear nuestra vida al deseo de Dios. Yo sé que suena grande una vez más. ¿Yo cómo voy a organizar mi vida y cómo voy a enderezar mi vida? Probablemente algunos digan, yo ya estoy entrado en años y siempre me dijeron que el árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Pues yo creo que sí. Hemos visto muchas personas en el ocaso de sus vidas ser enderezados a través de la palabra de Dios. He visto muchos testimonios de personas que en los últimos años de su vida pudieron entregar su vida a Cristo y que en sus testimonios decían, no sé cómo no conocí antes al Señor Jesucristo. He desperdiciado 60 años de mi vida haciendo cualquier cosa, 70 años de mi vida haciendo cualquier cosa, 80 años de mi vida haciendo cualquier cosa, y en los últimos momentos de mi vida vine a conocer a Cristo. ¿Por qué no lo conocí antes? Y el Señor nos da esa oportunidad a todos para que nosotros podamos corregir el rumbo de nuestra vida, de manera que nos alineemos a Él. Vamos a irnos torciendo. No somos perfectos, hermanos. Somos seres humanos imperfectos, que cometemos errores, que tenemos debilidades, que somos vulnerables. Y eso nos hace ir torciendo un poco los caminos, pero está el Espíritu de Dios a través de una predicación, a través de una lectura bíblica, a través de un amigo cristiano, hermano en Cristo que nos da un consejo. Y ahí es el momento cuando empezamos a corregir nuestro camino y buscar de nuevo la santidad y la adoración al Señor. Y yo quiero que usted vaya tomando nota de todo esto, porque estamos llegando, dijimos al principio, a dos palabras. La primera era la santidad y la segunda era la confianza. Porque ahorita estamos construyendo algunas cosas importantes que deben estar en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, que era primero la santidad y la adoración. Todo eso tiene que encajar perfectamente en nuestro corazón, porque una vez nosotros le hemos entregado la santidad y una vez adoramos en santidad a Dios, viene como consecuencia la confianza, la cual vamos a hablar en unos minutos. Se adora a Dios cuando ordenamos nuestro caminar y consagramos nuestras vidas a Él. Salmo 50, versículo 23, dice la Biblia: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué promesas en la palabra de Dios. Qué promesa en la Biblia. Tal vez a usted le han dicho 1000 veces, enderece sus caminos, deja de hacer eso, muchacho. Deja de tomar esas decisiones, deja de decir esto, deja de portarte de esa forma. Y muchas veces lo hace solo por la sociedad, por el qué dirán, por estar bien con mis padres, para conseguir un permiso, para que me devuelvan el celular, cualquier cosa,
para justificar las actitudes y después corregirlas con un propósito humano. Pero cuando nosotros entendemos que el cambio de actitud en mi vida tiene un propósito divino, las cosas cambian. Ya no lo hago por quedar bien con la sociedad, no lo hago por encajar con el sistema educativo de mis padres en casa, no lo hago por encajar con el sistema nacional, no lo hago para encajar con el sistema de la iglesia. La Biblia dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay una promesa para todos aquellos que en un momento dado tomen la decisión de poder enderezar y alinear sus caminos al Señor. Trabajo diario. Este trabajo es de todos los cristianos todos los días. No hay uno que esté más arriba ni otro que esté más abajo. Todos tenemos esta lucha. Todos tenemos esta lucha. Y todos tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar nuestra salvación, de acuerdo a lo que dice el Salmo 50:23. Ahora vamos a hacernos dos preguntas acá en esta primera parte con el autoanálisis. ¿Reconocemos la necesidad imperativa de vivir vidas de santidad? Después de todo lo que hemos hablado. ¿Reconocemos la necesidad imperativa? Debo de preguntarme a mí mismo. Ahora que he entendido que la santidad no es una cosa monumental, que es inalcanzable para todos los seres humanos de a pie, reconozco que tengo esa necesidad. Y la segunda pregunta, ¿estamos adorando a Jehová a través de la santidad en nuestro diario vivir? ¿Estamos ejerciendo adoración a través de la santidad a Dios? Estas dos preguntas las dejo en el aire ahora para que usted y yo las contestemos. Yo soy el primero que debo contestarlas. Yo soy el primero que debo poner en práctica todo lo que estamos compartiendo acá. Y no es que ninguno de los que está aquí sea absoluto santo. No hay ni siquiera uno. No nos podemos ninguno de nosotros poner de pie, no podemos ninguno de nosotros levantar la mano cuando digan levante la mano a algún santo que está por aquí. No, estamos en el proceso de la santidad. Hemos escogido el camino de la santidad y estamos tratando de desarrollarlo. Segundo paso, el vivir adorando al Señor a través de la santidad, dijimos, produce confianza en Dios. O sea, que una vez más es conveniente para todos los cristianos entrar en el camino de la santidad, porque ese camino me va a llenar de la confianza necesaria en el Señor. Necesito volver a confiar en Dios en medio de las circunstancias, en medio de la crisis, en medio de las pérdidas absolutas, en medio de la pérdida de algún ser querido. Necesito construir la confianza en el Señor. En nuestro texto base, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, es porque, pudiéramos agregar esa parte, confianza tenemos en el Señor. Si dentro de nuestro corazón existe la santidad y Él no nos regaña, sino que nos dice, bueno, dale, seguí adelante, estamos haciendo las cosas bien, seguí adelante, tropezamos, caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Y si no nos reprende nuestro corazón, quiere decir que hay confianza en el Señor a través de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque la vida de santidad produce una limpia conciencia. La vida de santidad nos da paz. El que vive en santidad duerme bien. El que tiene podemos ponerlo así, una relación extramarital, no duerme bien, porque lo van a encontrar en todo momento. El celular lo tiene bloqueado, lo tiene viendo para abajo. Salta cuando suena el teléfono porque puede ser algo y la esposa está a la par. Tiene que salirse corriendo cada vez que le suena el teléfono. Anda polarizados los vidrios de negro para que no lo vean por dónde anda. Entra y sale a lugares a donde no tiene que estar y anda pensando que lo andan persiguiendo todo el tiempo. Pero, porque la vida de santidad produce una limpia conciencia, tenemos tranquilidad para poder llegar a nuestra casa con la frente en alto. Podemos tener la tranquilidad de ponernos de rodillas y estar con la frente en alto. Al tener una limpia conciencia por medio de la santidad, cuidamos nuestra salvación eterna. Es necesario tener limpiecita la santidad, darle mantenimiento todos los días. El Espíritu mismo, Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos 8, 16, dice la Biblia, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora dentro de los corazones de los creyentes nacidos de nuevo, como expliqué hace un momento, que no solo fueron aquellos que levantaron en automático la mano o que recitaron el credo automático porque era parte del proceso y el protocolo, sino que verdaderamente
abrieron su corazón al Señor Jesucristo y lo recibieron como Salvador en su vida, el Espíritu le va a dar testimonio y le va a decir, este es tu DUI en el cielo, esta es tu partida de nacimiento en el cielo. Aquí está el libro de la vida donde está escrito, en esta página está escrito tu nombre. Porque el Espíritu Santo nos va a decir a nuestro corazón, tú eres un hijo de Dios, Romanos 8:16. Entonces, ese proceso de santidad también permite que el Espíritu de Dios empiece a revelarnos con seguridad cuál es nuestra posición con respecto a Dios. Al tener una limpia conciencia, tenemos confianza y testimonio de nuestro ADN espiritual, que es lo que hemos hablado hace un momento. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Puede usted levantar la mano y decir, si yo me voy a ir al cielo en el momento en el que el Señor venga por su iglesia, en el arrebatamiento? Voy a estar preparado y voy a estar listo y no me voy a quedar. Bromeábamos con un vecino cristiano un día de estos. Hay una tormenta fuertísima, eléctrica. Sentíamos que los rayos caían en los jardines de nuestra casa. O puedo decir, en la puerta de la entrada del cuarto era terrible, caían rayos y truenos por todos lados. Al día siguiente hablé con esta persona, con este vecino, y le digo, ¿cómo te fue con la guerra de Armagedón? Y le dio mucha risa y me dijo, el gran problema es que cuando terminó la tormenta eléctrica yo seguía en mi cama. Y él se preguntó y dijo, ojalá que no haya sido el arrebatamiento y me haya quedado. Porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá con truenos, relámpagos y de un lado al otro en el mundo se verá los cielos encenderse y el Señor puesto en una nube y la iglesia de Cristo será arrebatada hasta los cielos. Y nos reuniremos todos en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses. Del final terminó y seguíamos acostados en nuestras camas. ¿Será que hubo arrebatamiento y no nos fuimos? Pues esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos si vivimos en santidad y tenemos una conciencia y una confianza de que nuestro ADN es hijo de Dios. Entonces vamos a vivir con tranquilidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos el testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, y eso no nos cabe la menor duda. Una cosa no tiene relación con la otra. Nosotros creemos que somos hijos de Dios y el Señor nos da testimonio. Y a consecuencia de ese testimonio, entonces empezaremos a producir una vida de santidad. Es el complemento de la vida de santidad. O más bien, la vida de santidad es el complemento de dar el paso de fe, de recibir al Señor Jesucristo y ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí venimos a hacer otro autoanálisis, otras dos preguntas que es importante que hagamos a este momento del estudio. ¿Tenemos confianza en Dios en nuestros corazones? ¿Tenemos confianza que Dios va a actuar? ¿Tenemos confianza que Dios se va a manifestar gloriosamente en nuestra vida? ¿Tenemos confianza en que Dios va a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales? O sobre todo, y más importante, ¿tenemos la confianza en la vida eterna? Porque muchos de nosotros medimos nuestra fe y medimos el poder de Dios en hacer los milagros que ahorita necesitamos. Nosotros medimos si Dios es verdaderamente poderoso y bueno, si nos cumple nuestras necesidades. Aunque el verdadero poder de Dios radica en el perdón de pecados y en la vida eterna. No en lo que vivamos en esta vida, que tengamos 70, 80 o 90 años, sino en la vida eterna, estando en la presencia de Dios en la eternidad. Esa debe ser nuestro enfoque. Ahí es a donde vamos. Entonces tenemos confianza en el Señor de que nos va a dar vida eterna, que nos va a perdonar los pecados, que verdaderamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para darnos vida eterna si nosotros creemos en Él. Y a consecuencia, por supuesto, vendrá la santidad y a consecuencia la regeneración y a consecuencia la justificación y a consecuencia la adoración, y todo eso vendrá a raíz de un nuevo nacimiento. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿tienes la certeza innegable de que eres un hijo de Dios manifestando tu ADN espiritual a través de tu vida en santidad y en adoración? Después que hemos hecho este resumen en estas preguntas de todo lo que hemos visto y hemos hablado acerca de la santidad y la confianza del Señor
y que ahora le hemos quitado el mito, si me quieren ayudar con esa palabra. Le hemos quitado el mito a la palabra santidad. Le hemos quitado el mito a la palabra verdadera adoración. Estaba monumental, estaba muy grande, se veía inalcanzable. Está para todos. Está al alcance de su mano. Lo único que el Señor desea es el deseo de hacerlo. Eso es todo. La santidad es el deseo de hacerlo. No lo vea muy grande. No lo vea muy complicado. No lo vea como una gran responsabilidad. No lo vea como un gran compromiso con Dios. La santidad se va desarrollando pasito a pasito todos los días. Paso a paso todos los días. La lucha del creyente se cae, se vuelve a levantar. Porque no se cae deliberadamente. Se tropieza y cae, pero se vuelve a levantar. Esa es la vida de santidad. Guardemos pues la confianza que tenemos en Dios, manifestada en nuestros corazones. Porque el día del arrebatamiento de la iglesia fiel, de la iglesia verdadera, de la iglesia nacida de nuevo, está muy cerca. Está a las puertas, viene en cualquier momento el Señor. Eso sí puede pasar mañana, esta noche, a través de una tormenta eléctrica, como hacíamos la broma con el vecino. Por lo tanto, la santidad nos conviene. Tenemos que estar preparados. La palabra del Señor dice, velad y orad, porque no sabéis en qué momento vendrá el ladrón en la noche. Tenemos que estar atentos, y velad y orad significa vivir en santidad, vivir en adoración al Señor. Termino con el Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes, dice la Biblia. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Lo que nos dice la palabra es que los testimonios, las promesas, todo lo que dice la Biblia acerca de Dios con respecto a los seres humanos es firme. Por lo tanto, la santidad nos conviene a todos los que pertenecemos a la casa de Dios. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. De esta manera hemos querido hacer un análisis acerca de qué nos aconseja el corazón. Es como hemos titulado este estudio. Y el corazón nos debe aconsejar santidad, adoración y confianza al Señor. Es importante que entendamos ese principio. Es importante que le quitemos lo que creemos que tiene de grande. Y es el día a día. Son los consumibles de los seres humanos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Son los consumibles de la iglesia. Deben estar todos los días a nuestra mano. Y no tenemos que pensar que no somos suficientemente fuertes en la fe como para no poderlo alcanzar. De esta manera nos hemos querido instruir a través de la palabra de Dios para que podamos buscar ese espacio de santidad con el Señor. Por eso vamos a tener un minuto de oración. Hemos tenido ya esta lista de peticiones y vamos a poder también entrar en este minuto. Le pido que ahí donde usted está nos acompañe en esta oración. Pero antes que nada, si alguien se ha conectado por primera vez y no ha dado ese paso de fe genuino, tal vez levantó su mano en algún momento, y si yo le pregunto qué día fue, a dónde fue o con quién estaba usted en el momento que recibió a Cristo, no lo recuerda. Este es un buen momento para poderle entregar su vida al Señor Jesucristo. Este es el mejor momento para poderle decir, sí, yo quiero entrar en ese proceso de santidad. Quiero estar en esa familia de Dios, quiero ser parte de eso, quiero que cuando venga por tu iglesia me quiero ir contigo. Así que le animo a que haga esta oración ahí donde está y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por permitirme la vida eterna y te pido que me acompañes en esta maravillosa aventura de la santidad. En el nombre de Jesús. Amén.